Ya está dicho, este martes se notificó la remoción de Emiliano Arias de la indagatoria del caso Corpesca por sus declaraciones sobre la causa y además se instruyó un sumario administrativo por infringir el deber de reserva. Queremos analizar el proceso que deberá enfrentar el persecutor y para eso ya nos acompaña la abogada de Emiliano Arias, Marisa Navarrete. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Claudio. Bueno, dejamos las palabras antes de su presentación de Marta Herrera, donde ella descarta cualquier tipo de persecución política. Ahora, quienes analizan el caso más allá del lado judicial dicen que efectivamente ha habido, no solamente con este persecutor, sino que una evidente persecución política. Bueno, la verdad es que yo no tengo ningún antecedente para poder hacer una acusación de esa naturaleza, decir que fue presionado políticamente el fiscal nacional para instruir este sumario. Pero la verdad es que los hechos, ¿cierto?, dan cuenta de una desproporción en la reacción en torno a un fiscal que venía llevando una investigación exitosa y precisamente se presenta este inicio de este sumario administrativo cuando el fiscal ha dicho que va a investigar más allá de lo que tiene, ¿cierto?, a la vista o ha sido evidente para toda la comunidad, sino que no solamente con el caso Corpesca, sino involucrando a otras asociaciones, ¿cierto?, de pesqueros que habrían tenido las mismas conductas que en el caso Corpesca. Por lo tanto, la señal que se da ahí es bastante, como digo, desproporcionada y además, al parecer, bastante inoportuna, porque es evidente que toda la ciudadanía pueda entender que la motivación que tuvo el fiscal nacional para hacer esto sea cediendo a presiones de quienes precisamente no quieren que la causa se investigue y se llegue hasta el final. A su juicio, entonces, ¿es la arista de ACIPES, la investigación de ACIPES, es la que detona entonces en esta situación? Bueno, ¿o que detona esta situación? Precisamente todas aquellas que no están involucradas, ACIPES, que no están involucradas ya en Corpesca, y FIPES, que son las que ya está, que es la que está en el sur, ¿verdad? Sino que son las otras asociaciones como la que usted me señala. Ahora, ahí la frase es de puede haber más casos como el de Orpis y pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos. Sí. Algunos dicen que esa frase efectivamente raya en una incursión política. Claro. Y podría ser al menos imprudente. Bueno, la verdad es que quien dice que eso es una opinión política no tiene idea de lo que es la política. Aquí lo que él está diciendo simplemente es que aquí tuvieron participaciones políticos. Eso no es una opinión política. Una opinión política, ¿cierto?, es una opinión personal respecto a cómo a lo mejor debe funcionar el Estado, cómo debe funcionar el gobierno, sobre ciertas circunstancias. El fiscal lo que hace es constatar una realidad, un hecho que ha sido evidente, no solamente, ¿cierto?, en el caso Corpesca, sino en todas las otras causas que ya son conocidas por la opinión pública, son las causas, ¿cierto?, de Penta y Soquimich, donde se ha evidenciado en nuestro país un financiamiento delictivo de la política. Y el hacer esta afirmación no se trata de dar una opinión política porque hemos visto que ha sido transversal, ¿cierto?, el involucramiento de personeros, ¿cierto?, de todos los bandos en esta investigación. Bueno, más allá de lo político, entonces, también se señala, y lo veíamos en la declaración de Marta Herrera, que una de las preocupaciones principales del fiscal nacional es la reserva de la investigación, y esta se habría infringido. Sí, eso a mí me parece bastante extraño que la vocera haya dado una información de esa naturaleza, porque hoy día he solicitado, en calidad de abogada del fiscal Emiliano Arias, la resolución que da inicio al procedimiento administrativo, ¿cierto? Y en esa resolución no se señala la violación de reserva, se señala por el contrario que el fiscal habría emitido opiniones, ¿cierto?, sobre su investigación, que son dos hipótesis totalmente distintas, emitir opiniones o violar la reserva. Lo que ha dicho la vocera es que se viola el principio de la reserva, pero no es lo que dice la resolución del propio fiscal nacional. Entonces, la verdad es que ahí hay una disconformidad muy evidente en torno a lo que se está proponiendo como infracción del fiscal Emiliano Arias. Entonces, no hay en ningún caso una infracción en cuanto a que se pueden haber dado a conocer antecedentes de la investigación. Ahora, a mayor abundamiento al respecto es la modificación del artículo 64 de la ley 20.931, lo que conocimos como la agenda corta. Así es. Y desde ahí en adelante, desde julio solamente, es que entonces empieza a ser más severa, claro, en relación a las facultades que tienen los persecutores. Claro. Bueno, efectivamente, antes de la modificación de la ley, el artículo 64 solo limitaba el emitir opiniones a los fiscales y ahora agrega el hecho de cierto, proporcionar o revelar antecedentes de las investigaciones que tienen a su cargo. Sin embargo, la misma norma que se ha modificado ahora señala que salvo que la ley los autorice, ¿cierto?, a revelar cierta información, que lo autorice la ley o lo autorice la propia instrucciones o reglamentos internos del Ministerio Público. Y sucede que ese reglamento interno no se ha dictado aún.
no existe el reglamento que regula el ejercicio o la vulneración del artículo 64. Por lo tanto, esa norma hoy día no tiene contenido concreto, porque la ley, sabemos los casos en que están facultados los fiscales para revelar algún tipo de información de su causa, que son precisamente las audiencias donde incluso son televisadas, ¿cierto? Y todo el mundo puede tener conocimiento de esos antecedentes. Pero el reglamento que también, ¿cierto?, permitiría revelar estos antecedentes no está dictado, y en ese sentido entendemos que es una norma que no tiene contenido. Sin embargo, como he dicho, lo que ha mencionado en su resolución el fiscal Abbott es que efectivamente aquí lo que se habría vulnerado es su obligación de no emitir opiniones, incluso opiniones políticas, dice, en la entrevista que dio el fiscal Arias. Bueno, respecto a la aplicación de este artículo del 64 de la Ley Orgánica Constitucional, la Asociación de Fiscales hoy día hace una fuerte crítica y dice que, mal interpretada, puede solo emplearse para privar a la opinión pública de información relevante en casos de alto interés ciudadano. Sí, eso es textual. ¿Usted lo comparte? Sí, lo comparto absolutamente. Me parece muy acertada la declaración de la Asociación de Fiscales. Me parece que esto es es lo que vinimos cierto, criticando hace algún tiempo, la ley Mordaza, en el sentido de evitar que ciertos conocimientos de investigaciones lleguen a la opinión pública. Y sucede que particularmente en este caso, ¿cierto?, ha sido sensible para algunos porque están involucrados grandes personeros que evidentemente les afecta que su nombre, ¿cierto?, sea referido en los medios de comunicación social. Sin embargo, debemos recordar que el principio que rige hoy día el proceso penal es el de transparencia. Y ese principio no fue establecido por la Fiscalía, fue establecido por el legislador. El legislador tomó la decisión de que hoy día, por ejemplo, todas las audiencias sean públicas. Tanto es así que el propio Poder Judicial transmite, ¿cierto?, en su red de televisión las audiencias. Y allí podemos conocer antecedentes muy concretos y muy profundos de una investigación. En el caso del senador Orpi pudimos observar y escuchar una gran cantidad de antecedentes que fueron vertidos legítimamente por la Fiscalía en la audiencia. Sí, precisamente ese punto, hay muchos que señalan que estos antecedentes, y lo dicho incluso por el fiscal Arias, ya había sido expuesto en las audiencias, ¿verdad? Y por lo tanto entienden menos la decisión del fiscal Abbott en ese sentido. Pero la frase en donde dice que la ley de pesca podría haber sido obtenida de forma corrupta, no lo dice de esa forma textualmente, ¿podría ser el detonante de esta acusación? Yo creo que... Más allá de la otra, en la relación política. Yo hago la pregunta al revés. ¿Hay alguien en este país que piense lo contrario? ¿Que la ley de pesca no tuvo un origen corrupto? Yo creo que es una información que es de público conocimiento. Pero estamos hablando de un fiscal. Pero que lo que pasa es que esa información está absolutamente plasmada en el caso de Orpis. Si vemos el caso de Orpis, estamos viendo que hubo, ¿cierto?, corrupción en el origen de esa ley. Ahora, ¿cuánta corrupción hubo en esta tramitación de la ley? Es lo que se está investigando. Y yo creo que lo que esperaría la comunidad hoy día espera que los fiscales investiguen. Hoy día vivimos una crisis institucional muy grande. O sea, el daño que se le ha hecho a nuestro país, a la democracia, por el financiamiento delictivo de la política, es muy grande. Por lo tanto, hoy día la Fiscalía es el organismo encargado de investigar los hechos que constituyen delito. Y si eso involucra a el 99% de los políticos, bueno, eso no es una excusa para decir, bueno, como han propuesto algunos, hagamos una ley de punto final. Bueno, tendrán que hacerlo, si es que quieren hacerlo. Pero la obligación de la Fiscalía es investigar los delitos, no decir, no sabe que no puedo investigar. ¿Ese es el riesgo? ¿Ese es el daño que se le ha hecho a la investigación? ¿El daño que se le ha hecho a la investigación? ¿Con la remoción del fiscal Arias? Bueno, lo que pasa es que se ha hecho un daño no solo a la investigación, se ha hecho un daño a la Fiscalía, porque hoy día, de las pocas instituciones que quedan, ¿cierto?, no cuestionadas, está haciendo la Fiscalía. Si no, hoy día pensemos cuál es el grado de legitimidad que están teniendo el Congreso Nacional, el Servicio de Impuesto Interno y el gobierno, los ministerios. Pero la Fiscalía, ¿cierto?, aún así, a pesar de que ha tenido algunos cuestionamientos, ha logrado avanzar, ¿cierto?, en despejar lo que la ciudadanía quiere. Hoy día la gente quiere que se esclarezcan los hechos, que se castigue a los responsables. No quiere ley de punto final, no quiere fiscales que terminen las causas y las escondan. ¿Se le hace un daño entonces a la imagen de la Fiscalía, que tiene la confianza ciudadana, pero no hacía la investigación, que va a seguir su curso? Yo creo que evidentemente se le ha hecho un daño a la Fiscalía, si es cosa de hoy día ver el apoyo transversal que ha tenido el fiscal Emiliano Arias y la desaprobación generalizada, salvo por quienes están investigados,
de la actuación del fiscal nacional, porque fue absolutamente desproporcionada, como digo, y además inoportuna, porque justo cuando el fiscal Arias da un mensaje de que va a investigar hasta el fondo, no en definitiva, o va a investigar a más pesquera, se es removido del caso. Entonces, aquí se mezcla, tal como lo dice la Asociación de Fiscales, hay una muy mala señal que se da por el fiscal nacional. ¿Por qué? Porque no se critica la labor que hace el fiscal Arias en la investigación. No hay ningún cuestionamiento respecto de ello. Lo señala Marta Herrera de esa forma también. Entonces, no hay cuestionamiento, sino lo que hay aquí es un cuestionamiento de lo que habría dicho o no habría dicho el fiscal Emiliano Arias en su declaración en un medio de prensa. Recordemos que hay miles, no sé si miles, pero cientos de declaraciones de los fiscales en los medios de comunicación. Los fiscales ¿pueden omitir opinión? ¿En qué sentido? No pueden omitir una opinión personal, si me gusta una persona, no me gusta una persona, si creo que esta persona es mala, pero evidentemente cada día los fiscales emiten opiniones al poder establecer y llevar un caso a un tribunal de garantía. Tengo que opinar si esto es o no constitutivo de delito, pero esa opinión es jurídica, no es una opinión ni política, no es una opinión personal, es una opinión jurídica. Ahora, y mientras eso esté dentro de este marco, que es la investigación y una opinión objetiva, a mí me parece que no hay vulneración de la norma administrativa. Para cerrar entonces, y como usted ha vuelto a lo señalado por la Asociación de Fiscales en esta alusión al artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional, que usted calificó como ley mordaza, y así se la había nombrado anteriormente, ¿es el fiscal Arias la primera víctima de esta ley mordaza? Pareciera ser que es la primera víctima fiscal de la ley mordaza, así es, así lo pienso. Creo que además en este caso hay un caso grave de vulneración al debido proceso. ¿Por qué se lo digo? Porque es el fiscal nacional quien ha instruido un sumario administrativo. Y al ser el fiscal nacional quien instruye este sumario, es el mismo quien debe aplicar una eventual sanción y deja sin un recurso de apelación al fiscal. Es un grave caso de atentado al debido proceso que estamos analizando cuáles son las instancias que vamos a recurrir. Marisa Navarrete, la abogada del fiscal Emiliano Arias, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.